Estamos en el Estadio del Molinón, en Gijón, donde en las últimas temporadas Manolo Preciado se confirmó como uno de los entrenadores más importantes de toda la liga y como uno de los hombres más carismáticos de todo nuestro fútbol. Su historia acaba aquí, en este estadio, pero su historia va mucho más allá, y su historia comienza hace más de 50 años en su pueblo natal, en El Astillero. Desde allí, y de la mano de su hijo Manu Preciado, vamos a repasar toda la historia y toda la trayectoria de un hombre que muchos consideran mucho más que un entrenador, padre, amigo, pero sobre todo persona, Manolo Preciado, desde El Astillero hasta aquí, hasta Gijón. La historia de Manuel Preciado comienza un 28 de agosto de 1957 en un pequeño pueblo a 7,5 kilómetros de Santander. Esta localidad tiene un carácter industrial y trabajador, y es donde Manolo comenzó su vida hace ya 55 años. Allí nos espera su hijo Manu. Aquí es donde nació mi padre, luego ya con 5 años así ya se fueron a vivir a Santander. Mi abuelo trabajó en una mina que había ahí al lado de Cabárceno, pero llevaba cosas de oficina y cosas así. Y luego ya cuando se fueron a Santander trabajaba en una cosa de electrodomésticos o algo así. Me contó que le enseñaba a nadar mi abuelo aquí, que le tiraba por el muelle y sin flotador y sin nada. ¿Tu padre empezó aquí entonces a jugar a fútbol? Sí, porque debía empezar desde muy chiquitín. El Astillero apenas llega a 18.000 habitantes. Se trata de una localidad pequeña, tranquila e industrial, cuya economía se basa mayoritariamente en la construcción y en la industria marítima. Y precisamente en estas calles es donde Manolo Preciado comenzó a darle patadas al balón. Porque sí, Manolo, antes de entrenador, también era futbolista. Debutó en el Racing de Santander, jugó en el Linares, se vistió de bermellón en el Real Club Deportivo Mallorca, jugó un año en el Deportivo Alavés, fue jugador del Ourense y colgó las botas en la Gimnástica de Torrelavega. Quien mejor nos puede contar cómo era Manolo de jugador era su amigo y también compañero en el Racing de Santander, Quique Setién. Nos juntamos en las secciones inferiores del Racing cuando empezaban, en el Rayo Cantabria, en el que empezamos a entrenar juntos y poco a poco pues vas haciendo una amistad de muchos años, ¿no? Igual que él, pues otros compañeros como Mantilla, como Chiri, como Juan Carlos, en fin, Piru. Era una época en la que el Racing estaba sufriendo también grandes penurias y nos dieron la oportunidad a muchos chavales de la cantera que pasamos prácticamente en bloque en una serie de años y llegamos a conformar casi el bloque principal, jugadores hechos allí, ¿no? Y entre ellos pues estaba Manolo, ¿no? Era un chaval que leía bastante bien el fútbol, sobre todo los aspectos defensivos, defendía bastante bien. Con el balón ya tenía algunas dificultades más. Para jugar en corto jugaba muy bien, era un futbolista que era bastante seguro con el balón, pero luego le faltaba quizá un poco de calidad para precisar más los pases hacia adelante, más. Pero bueno, era un futbolista correcto, como éramos todos en aquella época en el Racing, ¿no? Más o menos, ¿no? Tampoco había grandes diferencias. Nos vamos hasta Torrelavega. Manolo colgó las botas como futbolista allí y en el mismo sitio comenzó su etapa como entrenador. Bienvenidos al Malecón. Este es José García Suárez, el utillero de la gimnástica, que estuvo en la época de mi padre y bueno, y ahí sigue. Estaba Manolo y estaba Raúl, el probador físico, y bueno, muy importante, además es que sabía llevar al vestuario, jugaban todos, había una plantilla larga, pero jugaban todos. Es que es lo que te digo, es que era un compañero más, lo sabía llevar, y eso valía mucho. En un vestuario eso es lo primordial, saber llevar al equipo, ¿sabes? Ser un compañero más. Sí, yo era chiquitín, ¿no? A mi madre la dijo
No, si la dijo, si no estoy en 3 años en primera, si lo iba a dejar, ¿sabes? Y buscarse un trabajo normal y corriente. ¿Por qué la que se dedicaba mientras tanto? Él vendía espárragos y vino y eso. Porque aquí había veces que tampoco no cobraban, entonces tenía que hacer otras cosas. Como también conocía a muchísima gente, sí, me parece que le dieron un premio a mejor vendedor de España, de espárragos o de vino, no me acuerdo de qué. Sí. El ascenso fue precioso, fue una cosa muy bonita, preciosa fue. Ver a toda la gente aquí, cómo saltaban al campo después del partido, todo eso fue precioso. Manolo lo consiguió. Subió con la Gimnástica a Segunda División B, consiguiendo su primer ascenso a nivel personal en la temporada 95-96. No puedo olvidar el primer ascenso que conseguí en mi carrera, que fue de tercera a Segunda División B con la Gimnástica de Torrelavega, porque era el primer año que entrenaba y eso yo creo que me marcó a mí y a la gente que no me conocía, ¿no? Fue empezar con buen pie, luego también conseguí ascensos con el Racing B. Yo creo que los 5 ascensos que he conseguido en mi carrera, todos tienen momentos de gloria, ¿no? Porque un ascenso, no sé lo que significará conseguir un campeonato de liga, porque nunca lo he hecho, pero te aseguro que las sensaciones que se viven en un ascenso son irrepetibles, ¿no? Sea donde sea el ascenso, sea de la categoría a la categoría que sea. Tal fue la conexión entre aquella plantilla de entonces y el propio Manolo, que para conmemorar aquel hito, toda aquella plantilla se reúne cada año para celebrar su nexo de unión. Por eso Manu nos lleva hasta la playa, para presentarnos a los hombres de Manolo. Lo que te puedo destacar de Manolo era, como persona humana, era uno más de la plantilla. Se reía como todos, cuando había que echar una bronca te la echaba y lo que sí te puedo decir es que se llevaba mejor con los que no jugaban que con los que jugaban. El día que me pone un rato al final y encima me hice daño y me enfadé con él y no le quise dar la mano y me cogió del pecho. Me llamó 4 cosas, se acordó de mi madre, de todo el mundo y una de las cosas que más aprendí fue ese día cuando vi que el tío se interesaba por mí y todo lo que decía pues me dio por no darle la mano, pues hostia, no se me volvió a ocurrir en mi vida, o sea, de verdad. Otro día lo estaba pasando mal, me acuerdo, en un equipo de Segunda B, porque no salían las cosas, ese equipo descendió y me dio por llamarle, digo, oye Manolo, joder, que me han insultado desde la grada los míos y tal, y me contaba él, tú aguanta que a mí en tal sitio me tiraban hasta con piedras, y al final luego cambia la tortilla y tal, y de todas esas cosas se aprende muchísimo. Tenía la madera esa de entrenador, se le veía que a todos los equipos en que entrenaba se veía que tenía algo, tenía ese carácter y luego tenía un don, ese don que bueno, pues al final por suerte fue profesional y bueno, pues en los equipos donde estuvo pues ha dejado un muy buen recuerdo. Era un hombre muy generoso, ¿me entiendes? En todos los sentidos. Era un hombre muy bueno, no se podía contar 50.000 cosas, muy generoso. Enseguida sacaba el dinero por... ¿Me entiendes? Decía, Manolo, no, tenemos que pagar una vez cada uno. ¿Me entiendes? Tú guarda el dinero que te pega una patada en el culo, me decía a mí. Yo por suerte sí te puedo decir que yo coincidí con él jugando y luego coincidí con él de entrenador. Y para mí eso es un orgullo. Lo único que tenías era palabras de agradecimiento y de decirle, ole, tus huevos, si se puede decir, por ser como eres, porque era un tío encantador. Una buena noche, una buena compañía y mejores recuerdos. Para nosotros y sobre todo por Manolo de Navarra. ¡Gimnástica! Ahí está. Santander fue la segunda etapa como entrenador de Manolo Preciado. A orillas del Cantábrico y con la playa del Sardinero como testigo, Manolo cogió al Racing B, al que ascendió en 2 ocasiones. Por su gran trabajo, la directiva de la entidad confió en él para tomar las riendas del primer equipo. Bueno, Manu, estamos en el Sardinero,
Cuéntanos qué supuso para tu padre, cómo fue aquel día que recibió la llamada para entrenar al primer equipo. Nada, estaba muy contento porque es el equipo de su vida, ha sido capitán muchos años aquí. Más o menos ya se lo olía porque era amigo de Quique y Quique no quería entrenar y le pusieron de director deportivo y le elige a mi padre. Desde que eran jóvenes ya eran muy amigos. No sé si era su mejor amigo, pero vamos, de sus mejores amigos. Me imagino que se lo ganó porque también llevaba 3 ascensos seguidos a segunda B y se lo ganó. Y para alguien que es de la ciudad, ¿es mucha responsabilidad ser el entrenador del equipo de tu...? Sí, porque igual encima al ser de aquí le criticaban más todavía. Igual luego viene uno de fuera, lo hace igual y le sacan a hombros. Estamos en el gimnasio del Racing, del estadio, y aquí es donde venía con mi padre cuando era pequeño, siempre que tenía libre por las mañanas y eso, veníamos a jugar a fútbol tenis. Y a veces venían jugadores, Ismael, Munitis, o venía mi hermano el pequeño también a veces. ¿Y jugabais algo y tal? Sí, mi padre casi siempre le gustaba jugarse algo. Bebía a veces que me hacía trampas y todo, el zorro. ¿Sí? Yo era pequeño, pero luego ya cuando era más mayor nos jugamos igual a algo de dinero, pero poco. Significativo, pero para por lo menos que haya pique, para algo. ¿Y cumplíais las apuestas? Vaya, yo cuando perdía yo no se lo solía pagar. Aquí en este banquillo igual habrá roto 20 o 30 relojes, porque me acuerdo que siempre llegaba con el roto de dar puñetazos aquí, cada vez que se mosqueaba. Sí. La correa a mi madre casi todas las semanas se la iba a cambiar. Sí, porque daba así, se mosqueaba y le jodía. Y a veces se jodía hasta el cristal. Sí. Al principio le echaban muchas veces cuando empezó. Le sacaban la pila de tarjetas y todo. Sí. Hombre, con el tiempo sufría menos, sí, creo. ¿Sí? Sí. Y de repente te llega un tío en este caso de Ucrania, Peterman, sí, que compra el club. ¿Aquello cómo fue? Cuéntanos la historia. Se reunió con él cuando llegaron y yo creo que en 1 hora y media así ya le dijo a mi padre que no quería seguir porque le dijo eso, que quería hacer los cambios y todo el rollo y decidió irse. Le fastidió mucho porque toda la vida soñando con eso, ¿sabes? Había luchado muchísimo por estar ahí en primera y que te venga un tío de estos es muy raro además. Se fueron Quique y todos. Se enfadaron porque luego a mi padre, cuando le volvió a llamar el Racing, pues supuestamente iban a entrar todos los que se habían ido y Manuel Huerta decidió que Quique a última hora, que Quique Setién no querían que estuviera o lo que fuere y mi padre lo intentó hasta el último momento pero no pudo ser. Y bueno, se enfadó. Sus motivos tendría, igual también, no sé. Aquello nos distanció, ¿no? Pero bueno, afortunadamente quedaba la base, ¿no? Y tuvimos una conversación, me llamó, estuvimos charlando y volvimos a recuperar nuestra relación, ¿no? Fueron momentos difíciles, fueron momentos de sinceridad, en el que cada uno dijo lo que tenía que decir, así lo hablamos y zanjamos el asunto y en fin, y se olvidó, ¿no? Afortunadamente. Entre medias de sus 2 etapas en Santander, Preciado pasó por los banquillos del Levante, al que logró subir a Primera División, y del Murcia. La consumación del ascenso con el conjunto granota fue un momento especialmente emotivo. Preciado, con lágrimas en los ojos, dedicaba el éxito a su mujer, fallecida pocos meses antes tras una larga enfermedad. Sin embargo, la vida aún se cebó más con Manolo. Meses después perdía a su otro hijo, de 15 años, en un accidente de moto. Intenté borrar de mi mente todos los momentos amargos, quedarme con lo positivo de la situación, aunque es difícil quedarse, y meterme en mi trabajo al 1000 por 1000, ¿no? Si por algo se caracterizaba Manolo era por no rendirse nunca. Por eso se centró en su hijo Manu y en su pasión por el fútbol para empezar de cero. Porque así era Manolo, él necesitaba el fútbol y el fútbol era mejor con él.
Por eso en la temporada 2006-2007 fichó por el Sporting de Gijón. Empezaba una nueva época. Este es Emilio de Dios, el director deportivo del Racing, el que estaba con mi padre que le fichó para el Sporting. ¿Cuál fue el primer contacto, la primera vez que hablaste con Manolo? Pues la primera llamada fue aquí en Sonces, una conversación pues eso, muy agradable, muy cercana, de alguien con quien no tenía una relación directa, sino, como dije antes, de habernos saludado varias veces, y que enseguida me di cuenta que podíamos hasta tener buen rollo, como le gustaba decir. Le llamé, le expliqué la situación cuál era, que tenía que proponer un entrenador, que me gustaría que fuera él, y su respuesta es que a él que le parecía cojonuda la idea, que había mucha tristeza y que él podía cambiarlo, y así fue. Es decir, que en esa primera conversación, como tú bien dices, da la sensación de que estabas hablando con alguien que te estaba mostrando una confianza, una cercanía que no es la propia de la primera llamada, ni mucho menos. Para mí fue una suerte. Era todo muy sencillo. También es verdad que conjugaba la forma de entender el fútbol o el fútbol para el Sporting que teníamos los dos. La famosa frase de algún futbolista de otras ligas que él no tenía conocimiento de él, y me decía, yo insistiéndole que le viese, que le echase un ojo, y siempre me decía, el punto de partida siempre era el mismo, pero si es bueno para ti, es bueno para mí. Eso, una relación entrenador-director deportivo, yo creo que es dar muchos pasos. Recuerdo alguna vez, unas cuantas, que me preguntaba qué tal habíamos jugado y la respuesta era, no veas el partido repetido. Y eso era muy bueno, porque al día siguiente intentaba verlo y le decía, joder, hermano, me puse a ver el partido, y dice, si ya te lo dije, que no lo veas. Mi padre me llamó acojonado pensando que, porque la habían llamado para subir al despacho, y luego me volvió a llamar y me dijo que la habían renovado. Estaba flipando, claro, de haber estado en el Levante, que perdía un partido con Villarroel, y ya le llamaba para amenazarle de que igual le echaba. Recuerdo que después de esa llamada, llegó al día siguiente, al poco de la llamada, llegó al vestuario y les dijo a los chavales, oye, ni la afición ni la gente del club merece que perdamos, que me han llamado para renovarme y mirar lo que estamos haciendo. Eso, en un vestuario, ese trato directo, esa sensatez para decir las cosas, calibrando que va a tener un efecto positivo, que lo tuvo, pues hace también que, lo que te decía antes, que era un conocedor de muchas cosas que no se estudian, que no se trabajan, que simplemente las tienes que conocer, tienes que percibir, tienes que, no sé, intuir. Él siempre decía que antes de irse de allí le quería dejar en primera división y lleno el campo, y más o menos lo consiguió. Bueno, lo consiguió llenar unas cuantas veces, ¿no? más que menos, sí. Más que menos, sí. Bueno, es fantástico, ¿no? La palabra yo creo que es fantástico. La gente se ha vuelto loca. Así, a grosso modo, ¿no? Yo creo que ir al Molinón ahora mismo es como ir a un templo del fútbol. Son 20 y pocos mil, 23.000 o 22.000, no recuerdo exactamente cuántos, pero te aseguro que hacen el mismo ruido que en el Bernabéu, por poner un ejemplo, ¿no? Es tremendo el ambiente de fútbol que hay. Algún compañero tuyo, cuando estábamos en el autobús festejando el ascenso, de lunes, en mi teléfono llegó algún mensaje asegurándome que Manolo estaba firmado por otro club de primera división. Y recuerdo que yo se lo enseñé y me dijo, ahora vamos a tomarnos otra cerveza. A su salud. Ese era Manolo. Somos nosotros que tenemos que pensar cuántos puntos tenemos que hacer. No sé cuántos, muchos seguramente. Muchos seguramente. Principalmente si algunos equipos juegan contra ellos y regalan el partido. Saben que, o piensan que no pueden ganar, meten el segundo equipo a jugar. Si pasa así muchas veces, será mucho más difícil para nosotros. Si lo dice verdad, es un canalla y un muy mal compañero de trabajo. En el Sporting llegó su momento más complicado como entrenador, cuando respondió a estas insinuaciones de José Mourinho de que equipos como el Sporting no ponían a sus titulares contra el FC Barcelona al dar los partidos casi por imposibles. No puede dar por perdido un partido, no puede regalar un partido. Debería de saber que aquí nadie regala nada, ¿no? Y yo tampoco. Tiene que jugar todos los partidos al máximo de su potencial. Y precisamente contra el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, el Sporting de Preciado ganó por 0-1 con gol de Miguel de las Cuevas, dejando al Real Madrid sin liga en la temporada 2010-2011.
fondo estoy súper orgulloso de lo que dije y lo volvería a decir, quizá de otra manera más suave, quizá de otra manera más elegante, pero creo que la mejor manera de acabar con según qué cosas es al decirlas altas y claras. En algunos momentos dejó de ser él y empleaba tiempo en ver prensa y en estar pendiente de cosas. Y hubo días, y yo un día se lo dije, Manolo. Estaba triste en eso. Sí. No se fue a Madrid en una Navidad, por si acaso. Ya, es verdad. Es verdad. Sí. No, porque le insultaba también la gente. Claro, porque la gente por la calle, pues... Le llamaba y estaba todo a borde conmigo, discutía a veces con él y todo. Pero bueno, luego se le pasó, pero le tardó meses en que se le pasara. Le metieron mucha caña y tenía mucho tiempo el móvil apagado también, que siempre le tenía encendido. Estaba harto de que le llamaran también, de la prensa y tal. Y sí, ese fue el momento en el que él estuvo menos Manolo. Dejó de ser Manolo por un periodo ahí. De todo lo que me ha ocurrido en la vida, es una suerte haberle conocido y haber estado tan cerca de él. Ese es el resumen que yo puedo hacer de una persona como él. Estamos en la Escuela de Fútbol de Mareo, del Sporting de Gijón, y os iba a presentar a una persona muy especial, que es Gerardo Ruiz, que estuvo de preparador físico de mi padre durante 6 temporadas. Manolo era un tío afectuoso, cariñoso, cachondo, un tío abierto, o sea, que era una persona que aparte de tener carisma como entrenador y eso, pues tenía un tema que era que te sentías bien porque éramos amigos, y entonces fraguamos una amistad que duró, bueno, los 6 años hasta la fatídica muerte de Manolo, ¿no? Pero vamos, que fue una gozada. Me acuerdo que de varias cosas. Fue en el Molinón, a la rueda de prensa, asistí a la rueda de prensa que dio Manolo cuando llegó de Santander. Me acuerdo del pelo, dije, hostia, va pelamen que tiene este. El bigote, vino así en camisa, en plan tal, cachondo, y me acuerdo de una frase que dijo que estábamos, cómo era posible que estuviésemos depresivos con este club, con esta ciudad, con tal, ¿no? Y que iba a sacar el Sporting de la depresión. Eso es lo que más me... Después ya, bueno, ya nos presentó Emilio y el Presi y todo, y ya fuimos a tomar unos botines de sidra y tal, ya fuimos haciendo amistad, ¿no? Por ejemplo, él, una cosa que hacía mucha gracia y que yo hablo como muy asturiano, no me esfuerzo por hacerlo, y que yo soy así. Yo soy de un barrio de Gijón y nunca me esforcé tampoco por hablar de la otra manera, ¿no? Y a lo mejor palabras, decía él que inventaba palabras, yo. A lo mejor íbamos por ahí con Ferraya, no sé qué. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué Ferraya? ¿Qué? Eso ya es mentira y tal. Estás inventándole que no, joder, que esto viene del fierro, y es porque trabaja en el fierro, por eso se llama Ferraya o cualquier cosa de estos, ¿no? Con el tema asturiano y el bable era la hostia. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, voy a ir luego. Estamos con 4 jugadores de la primera plantilla que coincidieron con mi padre, Juan Pablo, Nacho Cases, Iván Hernández y Raúl, que es paisano mío, que vino pesando 85 kilos, y Gerardo le hizo el nombre. Sí, la verdad que ahora mismo estoy muy bien, ¿eh? Me cuidaron mucho, Gerardo. Ponga lo de gordo chili, que lo corte. Recuerdo que 2 días antes del partido, él ya me dijo que iba a jugar. Y dice, díselo solo a tu padre y a tu madre, que no se entere nadie más, no sé. Pues nos estábamos jugando mucho y bueno, él no quería que se enterase nadie, ¿no? Y me dice, como se entere alguien, cojo y no te pongo. Y yo, bueno, entonces no se lo digo ni a mi padre, entonces. Pero bueno, sí se lo dije, al final no fue a verme nadie, pero bueno, creo que ese recuerdo, ¿no? Que mantuviese ese secreto, y esos 2 días creo que fueron para mí pues muy importantes, ¿no? Iba a debutar en el equipo de mi ciudad, ¿no? En el que siempre he jugado, y la verdad que le estaré agradecido toda la vida, ¿no? Creo que uno de los momentos más bonitos es cuando debuté y el día del Bernabéu, ¿no? Que creo que ese partido, aparte de ganar por nosotros, por toda la historia de que solo el Sporting había ganado 3 o 4 veces en el Bernabéu, sobre todo por él, ¿no? Porque había sido, creo que, una semana difícil para él.
y se lo merecía. Y justo cuando acabó el partido, recuerdo que me puse a hablar con él y le dije, gracias Manolo por hacerme vivir este momento, ¿no? Y me dio una colleja y me dice, venga Mongolín, vete a celebrarlo. Quizá el ganar en el Bernabéu, después también de toda la polémica que hubo respecto al equipo y respecto a él, pues sí que te da pues esa alegría y esa fuerza que nos daba en aquellos momentos, porque tampoco estábamos librados del descenso. Creo que ganar en Madrid, pues además de esa alegría y es histórico el ganar en Madrid, pues sí que sumamos 3 puntos que luego a la postre nos vino muy bien para conseguir otra vez la permanencia. Sabía llegar al jugador, ¿no? Tenía mucho carisma y sabía cuando el jugador tenía que ponerse las pilas y a currar, sabía cuando tenía que entrar al vestuario y meter 4 voces, y también sabía cuando tenía que quitar el hierro al asunto, tomarse una cerveza tranquilamente, ¿no? Y pasar buenos momentos. Ibas a tomar una cerveza y era el primero que estaba disfrutando de tomar una cerveza. Luego venías aquí y disfrutaba entrenando, o jugando un fútbol tenis, o metiéndose con Gerardo, cualquier cosa, ¿no? Bueno, concretamente Ivo y yo nos veíamos mucho con él porque nos patrocinaba la misma marca y siempre, bueno, nosotros igual veníamos ahí con, no sé, nos llegaba un paquete así, con, bueno, lo típico, unas botas, unas zapatillas o algo, y a él le llegaba, al cabrón le llegaba un paquete el triple que el nuestro, siempre le mandaban de todo y nosotros, joder, pero si tú llevas ahí los tobillos casi no puedes ni andar, zapatillas cada día le mandaban de unas. Yo creo que la gente lo quería mucho, la gente, bueno, quizá también el ser de aquí cerca también, bueno, pues tiene algo que ver, ¿no? Pero sí que es verdad que rápidamente, pues yo creo que se aclimató a la ciudad, a la manera de vivir, iba por cualquier lado, no tenía problema, igual estaba en el Muro, que estaba tomándose una cerveza, que igual iba al cine o demás. Entonces, bueno, yo creo que esa sencillez al final la gente lo nota y la gente dice, bueno, pues está entrenando el Sporting, es entrenador del primer equipo del Sporting, pero al final es una persona como nosotros y está aquí cercana a nosotros, y al final yo creo que eso es lo que le hizo integrarse en la ciudad y que la gente la acogiera de la manera que la acogió. ¿Cómo estás, tío? ¿Bien o qué? Bueno, ahora os presento a Alberto Lora, o Cobra, como le queráis llamar. ¿Qué tal, Manu? Sí, la verdad es que tuve la fortuna de estar el tiempo que estuvo aquí Manolo en el Sporting, y fue el que me subió al primer equipo, y yo contento de haber coincidido con él. Y bueno, también por aquí tenemos a un aficionado que puede ser de los más mediáticos, que yo creo que Manu, no sé si tú le conoces. No, le conocemos por Trulli. Encantado. Y si no me equivoco, yo creo que esta camiseta te la dio Manolo, ¿no? ¿No te la regaló él? Me la regaló la última temporada, no, la penúltima, porque bueno, ya estaba, digamos que el tema un poco desgastado, estaba así la cosa en que si se iba a quedar o no, entonces quería tener un recuerdo de él y sí, me regaló esta camiseta, sí. Lo pone ahí. Sí. Él se acercaba a los aficionados y, aunque era una persona muy querida y muy conocida en Gijón, no era la típica relación de hola, ¿qué tal?, sino que se interesaba por ti de forma personalizada, o sea, ¿qué tal te ibas?, sabía cosas de tu vida, te preguntaba, y la verdad que en ese sentido yo creo que dejó huella por eso, porque más allá de que fuera un entrenador mejor o peor, pues el trato personal con la gente fue lo que caló. Y eso es lo que queda hoy en día. Como entrenador, él sabía distinguir los momentos. Cuando estábamos aquí en el terreno de juego, él era el primero que se ponía las pilas y se ponía serio, ¿no?, a trabajar. Pero luego sí tenía que llegar un momento de hacerte una broma, gastarte algo, un cachondeo, tal. Él era el primero en que vacilaba, y luego encima a él también le gustaba que nosotros incluso le gastásemos alguna broma o te quedases a veces con él, sobre todo cuando hacíamos fútbol tenis, ¿no? Pues a él le vacilábamos, y bueno, a él sí le gustaba ese rollo. Cuando jugamos en el Nou Camp, que me cogió y me dice, iba a jugar de medio centro, me había dicho durante la semana, el día antes allí ya en el hotel, me dice, vas a jugar de la interior izquierda para tapar a Alves. Y dice, para que lo sepas, no quiero ni que respire. Y luego cuando me iba yo para mi asiento dice, estás acojonado ahora mismo, te acabo de matar. Échanos una foto, ¿no? Es que no tiro algo, no saque el brazo. Tiro, sí. Te digo yo, ¿no? Que el feto de Sarón. Claro. A ver, pues Quizá por su manera de ser, Manolo caló muy hondo en el Sporting, pero también en Gijón. Toda la ciudad le arropó por su sencillez y buen humor. Además, su don de gentes facilitó, por ejemplo, que le invitaran a formar parte de una peña gastronómica, la Peña del Buen Rollo. Esta peña se junta una vez al mes para hablar de asuntos relacionados con la ciudad y para disfrutar de gente como el propio Manolo. Yo creo que él, en
empaló con la gente perfectamente. Venga, echamos un culín, vamos a ver un culín, Salud y viva Asturias. Pelayo marchó aquí por el frío. O sea, no reconquistó España. El que conquistó España de verdad fue Manolo Preciado. Bueno, Manolo personalmente, la verdad que encajó muy bien con todo el mundo aquí en La Peña. La gente lo quería muchísimo. Fue un hombre encantador, un líder, un hombre que estaba siempre con una segunda guasa, pero divino. Una vez al año, en septiembre, suelen bajar el Sella, ¿no? Fíjate, somos 50 o 60, son 30 canoas. Lo pasamos muy bien porque nos tiramos, es una comedia, lo pasamos muy bien. Y vamos a comer siempre a un restaurante. Comemos en un restaurante porque cuando llegan a las 4 o las 5 de la tarde, comemos en un restaurante y luego echamos la partida. Él me dijo, Floro, yo lo único que te pido es, aunque si me tengo que ir a entrenar a Alicante, a Barcelona, donde sea, lo que sí que te pido es que me llames siempre para venir a bajar el Sella con vosotros. Es que yo creo que no era cantado, yo creo que era asturiano. Manolo era lo típico, con esa socarronería que tenía él lo de, no se puede decir la palabra, ¿no? Pero era la H y la P, cada poco a la H y la P andaba para todos los sitios, ¿no? Con esa vozarrona que tenía, transmitía mucho, la verdad que tenía mucha capacidad para transmitir. Los medios los dominaba muy bien, la verdad que él, delante de un micro de la tele, merecía la pena en algunas tomas así que hicimos. Era un hombre que transmitía, ¿no? y llegaba a la gente y que irradiaba optimismo. Una persona muy querida, muy entrañable y que no vamos a olvidar jamás, eso que lo tengas muy claro tú y todos los que nos conozcan, que no vamos a olvidar jamás. Manolo es una persona que te queda en el corazón para toda la vida. Bueno, primero dar las gracias a Manu por estar aquí con nosotros, que es un placer para la Peña del Buen Rollo, para todos los amigos que somos, que esté aquí con nosotros, y gracias a todos los que venimos, ¿de acuerdo? Venga, un placer, ¿vale? Si hay un momento especial en su etapa como entrenador del Sporting, ese es el día del ascenso. El Sporting llevaba 10 años consecutivos en segunda división. En la primera temporada de Manolo, el equipo salvó la categoría en las últimas jornadas, pero en su segundo año consiguió un ascenso que toda la ciudad celebró. Cuando vino mi padre, bueno, yo me quería abrazar con mi padre y los de seguridad no me dejaban saltar porque no se creían que era el hijo. Y entonces cogí, me fui a escaquear por aquí, me fui a la zona de los banquillos y en ese instante mi padre ya estaba por aquí, pero yo no lo había visto, eché a correr para allá, me agarró un segurata, me llevó a la zona de allí y no me dejaba salir. Al final le dije, oye, que tengo que salir a abrazar a mi padre, no me dejaba, me empujé un poco con él y tal. Fui corriendo, me seguí hasta que vio que abracé a mi padre por esa zona más o menos y ya se lo creyó el tío. ¿Soñasteis que algún día el Sporting, después de 10 años en segunda, volvería con vosotros a primera? Sí, o sea, mi padre lo tenía claro, más o menos. Pero yo, hombre, viendo que venían pocos al campo al principio y no les iba muy bien, me parecía casi imposible. Pero bueno, con el paso de los partidos te lo ibas creyendo. Para mí el Molinón lleno, cantando, coreando el nombre de mi padre, es un orgullo como hijo. Y aparte para mí era, aparte de mi padre, era mi ídolo, lo cantaba como uno más. El 31 de enero de 2012, Manuel Preciado es destituido del Sporting. Era el entrenador que más temporadas llevaba en activo en el mismo club de forma consecutiva en Primera División. Además, se había convertido en el segundo entrenador que más encuentros había dirigido a los rojiblancos, con 232 partidos oficiales. 6 años de recuerdos, con 6 temporadas en las que el Sporting volvió a tener un nombre en Primera División. Con el máximo pesar y con tristeza de haber tomado esta decisión, que espero o esperamos que sea para mejorar nuestra situación. Te despido con el corazón
despido con pena. Que acertemos en este momento todos y que tú tengas mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Me siento totalmente reconfortado de mi paso por este club y por esta ciudad, en la que seguramente me queda vivir, en la que seré un socio de este club hasta que me muera, y desear a la entidad, a la prensa, a los socios, a la afición, a todo el mundo y a los futbolistas que salgan de esta situación comprometida en este momento, pero que seguro que lo van a hacer como lo han hecho otros años y que el club va a mantener la categoría, que acierte el club en las decisiones que tome y que todos los que estáis detrás del club lo ayudéis a muerte como habéis hecho en la etapa que yo estaba aquí. La situación del Sporting en la tabla era problemática y se consumó el descenso a segunda a final de esa misma temporada. Los sustitutos en el banquillo no consiguieron el efecto esperado y el Sporting finalmente descendió.